Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El actor Jules Brynner no era lo que parecía, ni era una persona que padeciese de alopecia, es decir, de calvicie, de caída del cabello, ni era oriental, pese a sus rasgos. Él mismo llegó a decir en una ocasión que cada 3 días se afeitaba completamente desde la cabeza hasta los pies, salvo las cejas, algo que empezó a hacer cuando se lo aconsejó la diseñadora Irene Sharaff para la interpretación del rey de Siam. Hasta ese momento Jules lucía un pelo tupido, castaño, con entradas, sí, pero voluminoso. En un principio el actor se negó a raparse la cabeza, por lo que Irene tuvo que hablar con los responsables de la obra para comentarles que Rey de Siam no tenía pelo. Así que Jules tuvo que aceptar dicho requisito, sin saber que con su decisión y por tanto con la visibilización de la calvicie cambiaría la percepción que hasta ese momento se tenían de las personas calvas. Una percepción que en el año 43 a.C. el poeta romano Ovidio la describió de esta manera: qué feo es el campo sin hierba, el arbusto sin hojas y la cabeza sin pelo. Pero es que además en la antigüedad el pelo era símbolo de masculinidad, valentía y fertilidad. Por ese motivo grandes personajes de la historia se preocuparon de ocultar su calvicie, entre ellos el político y militar romano Julio César, quien pidió permiso al Senado para llevar permanentemente una corona de laurel, mientras esperaban resultados de los ungüentos que supuestamente frenaban la caída del cabello. Ungüentos que desde luego te tenías que ver muy necesitado para aplicártelos, porque estaban hechos a base de excrementos de rata, grasa de oso y vísceras de venado. Como decía al principio, Jules no era lo que parecía, pero tampoco era quien decía ser. No era hijo de un mongol y de una cíngara que había muerto en el parto. Tampoco luchó en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil Española. Gracias a uno de sus hijos, quien publicó la biografía de su padre 4 años después de la muerte de éste, sabemos la verdad sobre su vida. Sabemos que nació en el seno de una familia acomodada el 11 de julio de 1920 en Vladivostok, cerca de Siberia. También hemos podido saber que su madre era rusa y que estudió canto e interpretación, así como que su padre fue un ingeniero germano-suizo que abandonó a ambos por una bailarina rusa cuando Jules tenía 7 años. Y no es que Jules fuera un impostor no contando la verdad sobre su vida. Él no hacía sino lo que solían hacer las industrias de Hollywood en los años 50, durante la vigencia del llamado Star System. Y esto consistía en crear una estrella de cine. Y lo conseguían mezclando actor y personaje. Y en este sentido, si Jules afirmaba tener un origen mongol, esto era porque identificaban sus rasgos con el papel que interpretó en el musical El Rey y yo como el rey de Siam. Igualmente, como tal, como si de un rey se tratara, exigió a los productores que cada noche fuese a recogerle la limusina más moderna que hubiese en el mercado. Jules Brynner llegó al mundo de la interpretación de manera accidental, y no hay mejor palabra que lo exprese, porque fue a raíz de una brutal caída lo que provocó que dejara de trabajar como trapecista. Sin embargo, aquello no impidió que continuara trabajando en el mismo circo, solo que a partir de ese momento como payaso. Y fue de esta manera como se inició en el mundo de la interpretación. Aquello le gustó tanto que quiso seguir por ese camino, pero abandonando el mundo del circo. Así que, después de que muriera su madre de leucemia, se marchó a Nueva York. Allí sacó partido a sus cualidades innatas. Tenía un portentoso físico que había cultivado con la acrobacia, físico que rentabilizó como modelo a mediados de los años 40. Igualmente tenía una voz muy profunda que le permitió trabajar en la radio.
en un programa que se llamaba La Voz de América y que se emitía en ruso, su lengua materna, y en francés, idioma que Jules dominaba por haber estado viviendo un tiempo en Francia. Y es que dicho programa estaba dirigido a los europeos que combatían el nazismo. La voz de Jules Brynner no solo estaba dotada para hablar, sino también para el canto. Y eso lo demostró en un programa de variedades de televisión en el que estuvo trabajando. En él hacía entrevistas, tocaba la guitarra y cantaba. Su gran oportunidad se va a producir al sustituir a Rex Harrison en el musical El Rey y yo, oportunidad que Jules supo aprovechar convirtiéndose en la sensación de Broadway y estableciendo 34 años después un récord. Y este fue el que tras su actuación número 4625 nunca nadie había interpretado tantas veces un papel. El Rey y yo dio para mucho, ya que se hizo una adaptación cinematográfica de dicha obra, y en la que Jules tuvo como compañera de reparto a Deborah Kerr. Pero no solo eso. Por su interpretación en dicha película, Jules ganó un Oscar en 1957 en la categoría de Mejor Actor, teniendo frente a él a Kirk Douglas, James Dean, Rock Hudson y Laurence Olivier. Jules Brynner y su brillante calva hipnotizaba a todo el mundo, especialmente a las mujeres de clase media americana de los años 50. Jules había conseguido lo imposible hasta ese momento. Había conseguido que la calvicie dejara de ser un complejo para convertirse en un arma de seducción. Su físico sedujo a muchas mujeres, entre ellas a las actrices Judy Garland y Marlene Dietrich, quien estaba tan encandilada con él que llegó a forrar su habitación con telas de Siam. Todas estas aventuras extramatrimoniales le costó alguno de sus matrimonios, como fue el matrimonio con la modelo chilena Doris Kleiner. Parece ser que ésta fue seducida por el torero español Luis Miguel Dominguín. Entonces el actor planeó su venganza contra el torero y sedujo a Maribí, la prima hermana de Dominguín, con la que el torero tuvo algo más que una relación familiar. Más allá de venganzas personales, intentó también seducir a la presentadora de televisión, cantante y actriz española Carmen Sevilla. Y es que parece ser que la mujer española y España le gustaba especialmente, porque después de visitar el país para rodar Salomón y la Reina de Saba, se compró una casa en Marbella. También acudía a la casa de la cantante Lola Flores, donde ésta celebraba veladas a las que asistían Audrey Hepburn y Ava Gardner. Jules también se codeó en España con el torero Curro Romero y llegó a conocer a Salvador Dalí. Jules Brynner se casó 3 veces más, con Virginia Gilmore, quien fue su primera esposa y con quien tuvo a su hijo Jules, con la activista francesa Jacqueline Croiset, con quien adoptó una niña vietnamita, y con la bailarina china Katy Lee. Jules Brynner dejó tras de sí películas de gran renombre, como fueron Los 10 Mandamientos, en donde interpretó al faraón Ramsés II, y lo hizo destilando magnetismo, autoridad y virilidad. O la película Anastasia, y aunque no tuviera el look propio de un cowboy, también se convirtió en un icono del western al participar en Los 7 Magníficos, junto a Steve McQueen o Charles Bronson. Como cualquier actor, tuvo su momento de esplendor, pero también su momento de decadencia. Cuanto mayor era esta última, más tiempo le dedicaba a su otra gran pasión, a la fotografía. Lo mismo fotografiaba a estrellas de cine que a las personas más desfavorecidas, como por ejemplo a los refugiados, a quienes no solamente se limitó a fotografiarlos, sino que colaboró como asesor para refugiados de la ONU. E incluso predicó con el ejemplo, adoptando junto a la tercera de sus esposas, junto a Jacqueline Croiset, a una niña vietnamita que lo había perdido todo. Su decadencia profesional iba pareja a su decadencia física.
De esta última se encargaban los 5 paquetes diarios de cigarrillos que consumía desde bien pequeño. Una de sus últimas películas fue Almas de Metal. En ella interpretaba el papel de un robot convertido en un feroz asesino. Pero su última alegría profesional se la llevó tras recibir una llamada de Broadway. Querían que reviviera El Rey y yo. Jules se entusiasmó tanto que en la primera función se desgarró las cuerdas vocales y tuvo que ser su hijo mayor el que cantara desde el foso de la orquesta mientras él movía los labios. En 1983, Jules Brynner fue diagnosticado de cáncer de pulmón y aunque le dieron 3 meses de vida, pudo vivir 2 años más. Murió el día 10 de octubre de 1985. Tenía 65 años. Si años antes Jules Brynner causó sensación luciendo su cabeza rapada, después de fallecido lo volvió a hacer y lo consiguió colándose en los hogares de miles de familias estadounidenses con un mensaje a través de la televisión. En ese mensaje Jules decía lo siguiente: aunque me estás viendo en el televisor, yo ya no existo. Me mató esto que tengo entre los dedos, un cigarrillo. Y añadía: ahora que me fui, te digo, no fumes, hagas lo que hagas, simplemente no fumes. Jules Brynner posiblemente se hubiera sentido orgulloso si hubiera podido comprobar que, tras su mensaje, muchas estrellas de Hollywood abandonaron el hábito de fumar, así como que dicho mensaje se convirtió en una de las armas más eficaces contra el tabaco. No en vano lo decía el rey de Siam.